Bueno, estamos en la mesa de mitad de semana y como nos suele pasar, pues ya estábamos nosotros centradas en plática, es que ya están con nosotros Marianela Villasuso de Movimiento Ciudadano, bienvenida. Muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez, gracias por el espacio. Maribel Lemoine, bienvenida. Muchas gracias, buenos días y qué frillecito nos hemos aventado. Sí, qué Tremendo. tal. Y Roxana Herrera de Morena, bienvenida. Hola, buen día a todos, saludos. Oye, pero hay quien no tiene frío, ¿eh? Hay quien anda ahí en una camioneta de lujo, blindada, sin mayores preocupaciones. Oigan, este ha sido todo un tema que hemos estado platicando desde hace días, porque además, pues parecería que lejos de querer atender la controversia, han querido alimentarla y le han echado más leña al fuego, y entonces hoy sabemos que no nada más son las camionetas, sino además que fueron las togas de 22,000 a 24,000 pesos, dependiendo de la talla y del destinatario de las mismas. El Universal ayer publicaba, pues también el tema del retrato, pero también hablaba de la serie de beneficios que reciben quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el mensaje para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial era justamente el de la austeridad. Pero yo no me quiero quedar ahí, quiero que vayamos más lejos. A ver, también nos habían dicho que este iba a ser un gobierno de austeridad y ya hemos platicado aquí de los viajes de Gerardo Fernández Noroña, que por supuesto fue uno de los primeros que brincó a defender a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también de los viajes del secretario de Educación Mario Delgado, pero también de los de Ricardo Monreal, pero además un Ricardo Monreal que viajaba en helicóptero a la sede del Senado y que hasta que lo exhibieron dijo, bueno, perdón, ya no lo voy a hacer, pero que por lo pronto vaya usted a saber cuánto tiempo llevaba con estos privilegios que, aunque él dijo no le costaban al erario, pues no creo que un empresario prestara un helicóptero para que se usara como taxi de manera gratuita, que dijera nada más porque soy bien buena gente. Y podríamos seguir y seguir y seguir hablando de los relojes, de las joyas, de los lujos, de los boletos para conciertos, porque ayer la presidenta decía, miren, los exministros de la Suprema Corte tenían hasta un servicio de gestoría para comprar boletos para los conciertos. Sí, pero acordémonos de Dato Protegido y de Gutiérrez, que también han sido exhibidos, pues teniendo beneficios para acceder a espectáculos de alto costo y a fiestas muy exclusivas. Partiendo de todo esto que hemos dicho, de verdad, con el cambio de gobierno, con las modificaciones, con las reformas que se han hecho en este país, podemos hablar de una austeridad republicana, podemos hablar de que ha cambiado y que hoy ya no hay excesos en el ejercicio de la función pública, porque este era uno de los grandes compromisos del gobierno de la 4T. Maribel, ¿tú qué dices? Pues fíjate que efectivamente yo creo que estamos en un 50-50. Sí hay un discurso, sí existe un discurso oficial sobre una política de austeridad republicana, sobre el gasto público que ha aumentado de manera sostenida. Hablemos también del presupuesto de egresos de la Federación, que aproximadamente aumentó 5.3 billones de pesos en el 2018 a más de 9.2 billones en el 2025. El gasto total como tal no ha disminuido, o sea, esa es una realidad. De hecho, ha aumentado sustancialmente en términos absolutos y como lo proporciona el PIB, del 23.1% al 25.5% del PIB. Entonces yo preguntaría, ¿en qué consiste la austeridad de la cuarta T? Pues se ha basado en eliminación de fideicomisos, en recortes a organismos autónomos y concentración del gasto en programas sociales. No obstante, esta política ha convivido con un aumento del gasto total y del endeudamiento. ¿Cuál ha sido lo malo de la austeridad? La desaparición de fideicomisos, Erika. Del 2019 al 2021, más de 100 fideicomisos fueron eliminados. ¿Qué se afectó con esa eliminación? La ciencia, la cultura y atención a desastres naturales como el Fonden. La cancelación del aeropuerto de Texcoco en el 2019, que fue un costo estimado de 300,000 millones de pesos, fue una pérdida de inversión y de confianza. Proyectos prioritarios del 2020 al 2025, que fueron los sobrecostos del Tren Maya y Dos Bocas, que fue la presión fiscal y los subsidios. Tenemos endeudamientos del 2018 al 2025, una deuda del 50% del PIB, que es menor del margen presupuestal del futuro. Si le sumamos que no hay medicamentos, yo me gustaría que alguien me dijera de aquel avión que sabemos que se rifó, ¿quién se lo ganó? Nunca supimos quién se ganó esa rifa y bueno, eso era para una falta de infraestructura de hospitales. Oye, lo que supimos es que seguíamos pagando el hangar, o sea que el avión seguía ahí. Por cierto, quiero aprovechar para ofrecerles galletitas de Antares Pastelería que nos han hecho llegar. Están deliciosas con la pena, pero yo ya empecé a comerle. Espero que ustedes también las disfruten en esta mañana. Marianela, realmente vemos una austeridad. Han cambiado las cosas con el gobierno de la 4T.
Híjole, yo creo que no, y Movimiento Ciudadano ha sido como, no nada más crítico, porque a mí sí me gustaría decir que no se trata de una crítica partidista, sino como muy analítico en a las acciones del gobierno en turno y contrastadas pues con los eslogans que generalmente escuchamos. Y la realidad es que Morena como partido es, por supuesto, que el partido más caro de México y que más dinero destina a, más recursos de todo tipo, no nada más dinero destina en elecciones y en procesos electorales, también en procesos internos, también en apoyos disfrazados de apoyos sociales de todo tipo. Y nadie está contabilizando realmente lo que esto significa en la vida económica y financiera de este país. Y si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que son millones y millones y millones de pesos que se podrían estar destinando precisamente, como dice Maribel, a fortalecer instituciones, a fortalecer la democracia, a transparentar procesos de gobierno. Y la verdad es que lo único que ha hecho Morena es redirigir recursos que se estaban utilizando en este tipo de instituciones tan importantes que ya se mencionaron para fines que le benefician y donde puede perpetuarse una estructura de poder pues más difícil de romper durante los años siguientes. Eso es lo que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa y lo que nos preocupa. Y por supuesto está pues esta doble moral, ¿no? Esta incongruencia total en lo que un líder de Morena o incluso la presidenta de la República puede decir y todos los demás que son además pues digámoslo así, sus empleados de cierta forma, que ella es la líder, que ella es la jefa, que ella tendría que, además de predicar con el ejemplo, poner sanciones fuertes a las personas que no están acatando esos lineamientos o esas normas, no lo hacen. Y además de que no lo hacen, pues todavía juegan con la mente de la gente, con la narrativa nacional, dan una serie de maromas cada que alguien les pregunta por qué están utilizando los recursos como los están utilizando. Y son una serie de pretextos que lo único que ponen de manifiesto es que, pues en la realidad lo que dicen no se está cumpliendo, ¿no? Entonces su palabra no tiene ningún tipo de validez. Ahora, Roxana, quiero ir contigo justo con esta parte. A ver, una presidenta de México que tiene un departamento rentado, que vive con austeridad, porque ella sí lo ha manifestado, que no tiene, hasta ahora no se le ha detectado a ella, la presidenta, un gasto excesivo, un lujo ostentoso, pues, ni en sus accesorios, ni en su ropa, ni en su actuar, ni en su consumir, etcétera. ¿Por qué tolera este tipo de situaciones en personas que son de su primera línea, que deberían de ser, digamos, los principales impulsores de este movimiento de la 4T? Porque no quiero hablar solo de los ministros, insisto, sus propios secretarios de Estado, como es el caso de Mario Delgado, los propios representantes de Morena en el Poder Legislativo. ¿Por qué tolera esto la presidenta? Sí, justamente, a ver, eso es una realidad. El tema de austeridad se tiene que entender como austeridad bien aplicada y mal aplicada, y es un tema de disciplina, justamente es lo que eso se tiene que reconocer. A ver, si nuestro discurso es un tema de austeridad republicana, pues lo tenemos que llevar a cabo a cabalidad, ¿no? Porque si no caemos en una contradicción. El tema, por ejemplo, de, bueno, el sueldo que, las remuneraciones simbólicas o sueldos tal cual que se perciben de los funcionarios, bueno, si tú te lo vas a gastar en cosas lujosas, pues bueno, ese es tu sueldo, ¿no? Pero el tema de erario público, de gasto público, no. O sea, eso se debe de cuidar. Entonces, yo, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado? Que bueno, el tema de austeridad republicana se puede identificar en el tema de, bueno, ¿se han quitado o no privilegios? Sí, sí se han quitado. O sea, esa es una realidad. Digo, lo que ayer mostró la presidenta en la mañanera son datos reales, datos cuantitativos, datos duros, pero luego ya, por ejemplo, a ver, otro tema que hay que tomar en cuenta, ¿qué fue lo que pasó con el tema de los vehículos blindados de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué los regresan? Porque hubo una presión social, porque se señaló. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, seamos del partido del que seamos, o sea, señalar, no dejar de poner sobre la mesa los errores que estamos cometiendo, ¿no? O sea, y eso, a ver, independientemente de, sí, soy militante, simpatizante, defiendo el proyecto de nación, pero también es un tema de ser críticos y de reconocer que hay compañeros que le están regando. O sea, eso es una realidad. Pero a ver, dos puntos que hay que poner sobre la mesa. Uno, no se pueden regresar.
Es decir, ya se compraron, ya se blindaron, ya se equiparon, ya no se pueden regresar. Sí, a lo ajá. mucho se podrán reasignar. Es un tema de disciplina. No, Marianela. y yo es que les quería decir, porque justo eso es lo que creo que Morena está haciendo de manera incorrecta o el gobierno en turno está haciendo de manera incorrecta. Si aquí el problema no son las camionetas blindadas, incluso les diría yo, muchos servidores públicos de este país deberían traer camionetas blindadas, porque ahí tenemos el caso de Carlos Manzo y cómo, por no tener seguridad suficiente, fue asesinado a plena luz del día, enfrente de los ojos de todos. La presidenta fue acosada en la calle por no tener elementos de seguridad suficientes a su alrededor. O los elementos estaban dormidos o se estaban echando un café. Entonces, estos elementos que quiere poner Morena sobre la mesa, decir, ya quitamos los coches de lujo, ya quitamos las camionetas blindadas, ya quitamos los Louis Vuitton de no sé cuántos miles de pesos. Ahí no es donde está el problema. Es donde se están redireccionando las bolsas grandes de recursos. Y vuelvo a lo mismo. No se están ahorrando. Morena prometió que incluso le iba a regresar al pueblo el dinero que era del pueblo. No regresó un solo peso. Desde López Obrador no ha regresado un solo peso. Que si entre rifas, que si entre regresarle al pueblo, el instituto de regresarle al pueblo lo robado, etcétera. Entonces aquí el debate no es legal, no es de necesidad, es un debate ético. ¿Se gobierna con el ejemplo o se gobierna nada más con el discurso? Y cuando el problema es que cuando un partido llega al poder prometiendo austeridad, la exigencia pública, por supuesto, que es mucho más grande, como en todos los demás temas. Pero no puedes hacer de tu bandera para llegar al poder, una de las principales, la austeridad, y comportarte como te estás comportando en el poder. Entonces, no caigamos en este falso debate de la camioneta blindada y que si trae guaruras o no trae guaruras y que si... No es ahí. Yo estoy de acuerdo con Roxana cuando dice, sí estamos hablando de austeridad, sí estamos, pero ya esto es de disciplina. O sea, si yo, Noroña, pago, hay que investigar si él pagó su viaje en primera clase, pues a lo mejor al señor le gusta viajar en primera clase, a lo mejor nunca había tenido el sueldo que tiene hoy, que devenga hoy. Oye, lo dijo que él era austero porque era pobre, pero que ahora ya no tiene por qué. Entonces, si él tiene un buen sueldo, pues que nos acredite que lo paga. O sea, ese no es el problema, viajar en primera clase, traer una camioneta blindada, traer ropa de marca. No, si lo compras con tu dinero. Que no lo compres con el dinero del pueblo. En esto también hay que decirlo, sí hay un discurso. Por ejemplo, en la ceremonia indígena de la toma de protesta que hicieron en el Zócalo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ese tuvo un costo aproximadamente de 1,254,000 pesos entre la renta de baños portátiles, el equipo de audio, servicio de papelería, impresión, bebidas, alimentos, montaje de templete. ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Bueno, pues si va a ser un evento como todos los gobiernos lo hacen, como todos los gobiernos, pues está bien. Que si fue 1 millón o 2 millones, pues es a lo mejor lo que exigía el evento que iban a tener masivo. Pero señalan que está mal. Exacto. Pero ahí vienen y señalan que si lo hubiera hecho otro, hubieran dicho, está mal, se gastó 1 millón de pesos en un evento en el Zócalo. Pero como es acá, no, pero no está mal. O sea, sí es discurso, Rox, sí es discurso, pero también, como bien dice Marianela, hay que hacerlo con el ejemplo. Yo estoy de acuerdo en darle al pueblo lo que es del pueblo y que a los demás se les quiten esas prebendas, pero que hoy, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí no se ve. Oye, en el caso de Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, es que lleva días tratando de defender a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este tema de las camionetas blindadas, pero justo él había criticado a los anteriores ministros previo a la reforma al Poder Judicial diciendo, mire qué miedo tienen, hasta andan en vehículos blindados, pues cómo estaba mal con otros y está bien. La crítica no es ideológica, es de coherencia. Y justo Roxana. Ahorita lo que comentabas, Marinela, del tema de seguridad. A ver, es que también hay que entender algo, y no es una justificación. A ver, de acá desde el Instituto Nacional de Formación Política tenemos claro, y lo ha explicado nuestro referente fisgón, Rafael Barajas, que es el presidente del instituto, existen los llamados elefantes blancos, o sea, que son las instituciones en donde se quedó ahí arraigado el viejo régimen y es una realidad y no funcionan, y ahí es donde están encasillados y enquistados esos privilegios que se han ido ahí quitando a marchas forzadas
porque eso es una realidad y lo sabemos de buena fuente porque cuando los compañeros llegaron a las delegaciones federales tenían una serie de situaciones tremendas de abusos del presupuesto público. O sea, esa es una realidad. O sea, ¿cómo es posible que tenían dinero para 36,000 pesos mensuales para comida? Oye, pues la comida págala de tu sueldo. O sea, ¿por qué ese tema? Pero a ver, diputados y senadores no han dicho esa boca es mía, ¿eh? Y a ellos también les pagamos hospedajes, comidas, beneficios, equipos Porque de asesoría, etcétera. Sigue ahí ese tema de todavía, yo siempre les digo, a ver, no por el hecho, insisto, de que sea yo militante, simpatizante y defienda mi proyecto de nación, quiere decir que no seamos críticos con lo que se sigue haciendo mal y con lo que no se ha dicho, no lo voy a recibir porque es una contradicción. Pero ¿qué es lo que sirve un chorro, insisto, es la información con la gente? O sea, en verdad creo que los que están viendo ahorita el programa y que tú abras estos espacios, Erika, y aquí el medio de comunicación es súper valioso, porque más allá de nuestra afinidad política, es el tema de la defensa del recurso público como ciudadanos, así de simple. Bueno, yo veo también lo feo de la austeridad es que, por ejemplo, la expansión de los programas sociales tienen muchos problemas. Es clientelar. Ese que tanto han criticado y mantiene la pobreza. No tiene sostenibilidad financiera. México enfrenta una baja recaudación tributaria con apenas 13 a 14% del Producto Interno del PIB, lo que limita la capacidad para financiarlos sin recurrir al endeudamiento. Pemex y el envío de petróleo a Cuba en su momento fue un apoyo económico a Venezuela. Entonces, esto pone en contexto que el discurso de la austeridad no implica un gasto total más bajo comparado con el 2018. Esto indica que la austeridad ha sido selectiva. Algunos sectores y organismos han sufrido recortes, mientras otros han recibido incrementos sustanciales. Entonces, sí verdaderamente, yo les decía al inicio de mi participación, es un 50-50. Sí hay el discurso, sí hay austeridad, como también lo decía Rox. También tiene mucho que ver el que la gente que representa tu partido también lleve a cabo lo que la presidenta de México está queriendo dar a conocer. Pero lo platicábamos junto, pones el dedo en la llaga, Maribel, porque lo platicábamos en estos días con los productores ganaderos en la Huasteca Potosina y nos decían, esta política de austeridad es lo que ha permitido que el gusano barrenador esté llegando a todo el país, porque entonces ya no tenemos los controles, ya no hay mecanismos, tiraron por tierra los controles sanitarios que había para el ganado y hoy estamos enfrentando un problema muy fuerte y lo podríamos llevar al tema de la paridad, del tema del sarampión, en donde también los médicos nos han dicho cuál es el problema, porque está de regreso, porque otra vez tenemos todos estos casos, porque se sacrificó el tema de la vacunación, porque no se dio de manera accesible, porque hubo recortes en materia de salud que hoy nos tienen sumidos en esta historia. Marianela, ¿qué tendría que hacer la presidenta? Porque yo insisto en esto. A ver, alguien que sí está actuando en congruencia, al menos en lo que podemos ver, y que encabeza un gobierno y que encabeza hoy un movimiento, ¿qué tendría que hacer con esto que está sucediendo? Tiene que haber una redistribución muchísimo más inteligente de los recursos en este país. Y eso pasa por el Congreso y el Senado, no nada más por la presidenta. Y esa es una chamba que nos deben los diputados federales y los senadores, porque el presupuesto federal es de ellos. Esa chamba de distribución de la lana del país, que no se nos olvide que es de los diputados. La bancada naranja de Movimiento Ciudadano tuvo una lucha brutal este último periodo, en todos los periodos donde se discute el presupuesto. Pero en esta última particularmente, porque el rubro del agua fue castigadísimo, porque el rubro de protección ambiental fue castigadísimo, porque el rubro de seguridad incluso fue castigadísimo, porque se están escondiendo las bolsas de dinero y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy simple, pero así pasa con todos. Se dice, van 100 pesos a protección ambiental. Y dentro del rubro de protección ambiental, esos 100 pesos se distribuyen a proyectos estratégicos prioritarios del Ejecutivo Federal. Y entonces se van los de protección ambiental, fíjense ustedes, al Tren Maya, a exploraciones de hidrocarburos, a exploraciones de fracking. Y entonces de esos 100 pesos resulta que nos quedan 20 para protección ambiental y 80 en proyectos prioritarios. No es protección ambiental. Así pasa con el agua, así pasa con la seguridad y así no pasa con los programas sociales y con los rubros de atención social. Así pasa, por ejemplo, en salud. Dicen, no, el presupuesto de salud, súper bien, todo bien. Hasta creció. ¿Cómo se está destinando? ¿Dónde está esa distribución?
está mal distribuido, se está poniendo en puro asunto clientelar de perpetuación del poder de Morena. Y la realidad es que como ellos tienen las cámaras, la mal llamada oposición ni discute ni estudia, y la verdad es que el PRI y el PAN, pues, fine, thank you, que estén ahí sentados. O sea, ni leen los presupuestos. Y Movimiento Ciudadano tiene una bancada que no le va a... O sea, que en voto duro, pues no le va a ajustar, claro. En números no le va a ajustar. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar quiero que justo platiquemos de qué está pasando con la oposición y particularmente en el Congreso del Estado, porque más allá de hablar de la renuncia particular de una diputada del Partido Acción Nacional a su partido político, el tema es... ¿y los contrapesos? ¿Y cómo quedan distribuidos los poderes al interior del Congreso del Estado? De eso platicamos al regresar. Acuse de recibo a comentarios, pues hay quien nos dice que no olvidar que el avión presidencial lo había comprado el gobierno del PRI, fue del PAN, ¿no? Sí, fue en la época de Felipe Calderón, nada más hacer la aclaración, no fue el PRI, fue el Partido Acción Nacional y fue bajo el argumento del que ahora, y justo lo digo con el siguiente comentario, porque hay quien nos dice que el anterior Poder Judicial arrendaba los vehículos y que era un negociazo para estar pagando mes a mes y hacerle negocio a una empresa. Sí, ayer platicamos con Leonel Cerrato, incluso hablábamos de la empresa a la que se le hacía negocio. Yo con el tema del avión quiero ponerlo sobre la mesa porque Felipe Calderón compró ese avión presidencial justamente bajo ese argumento, que antes se gastaban más porque andaban ahí rentando aeronaves, traían unas muy traqueteadas y no las podían usar, entonces bajo ese argumento rentaban otras de lujo y entonces el gasto era mayor y por eso compró ese avión, que luego Andrés Manuel López Obrador dijo es un exceso y lo vendió. Que está pasando ahora... Lo rifó. Sí. Es que lo rifó y luego lo vendió, ¿no? Que había un gobierno de no sé qué lugar que lo quería comprar. Y luego lo rifó y le iba a regresar al pueblo lo de los boletos, que no regresó ni un peso, y luego lo vendió. Negociazo. O sea, nosotros Oye, pero no, el que se lo ganó dijo, no tengo hangar, mejor no imagínate, ni para la turbocina, ¿no? Nada. Y para Marianela justamente dice, no les ha devuelto nada al pueblo, los 13.4 millones de personas sacadas de la pobreza, preguntan, o sea, entonces, ¿se les deben dar vales de despensa o qué? La pobreza se mide de muchas maneras y hay indicadores muy certeros para calcular cuando una persona se mueve de un estrato social a otro. Dar apoyos asistencialistas no es sacar de la pobreza. No. ¿Por qué? Porque cuando se termine el ciclo de gobierno y se acabe el apoyo asistencialista, esta persona regresa a la pobreza. ¿Ha habido personas que se han movido de un estrato social a otro? Sí. ¿Es una cifra, vamos a decirle, representativa? Sí. ¿Es suficiente? No. Y lo vamos a ver precisamente cuando se acabe el ciclo de gobierno, se retiren los apoyos. Y esa cifra que ahorita a lo mejor es menor de personas en pobreza extrema, porque tienen, por ejemplo, una de las variables que se mide en pobreza extrema es el acceso a la canasta básica. Ahorita muchas personas pueden tener acceso a la canasta básica porque tienen garantizado una vez al mes un apoyo, ya sea monetario o ya sea en especie, ¿sí? Entonces, cuando se termine, pues esas personas otra vez no van a tener acceso a la canasta básica. Entonces, si ahorita salieron 100 personas de pobreza extrema, muy seguramente van a regresar. 200. Y además el escenario económico nacional, ¿no? Bueno, mundial, vámonos de ahí. Sí. Pero la política económica nacional y las políticas económicas locales están sumamente comprometidas en este momento. O sea, están bastante frágiles. Entonces, yo lo que te diría, ¿quién nos preguntó? ¿Quién nos dijo? Bueno, quien hizo su pregunta en redes sociales. Yo lo que les diría es, fijémonos en la sostenibilidad de la política pública. Ajedrez político. Fijémonos y analicemos la sostenibilidad de la política pública, ¿sí? Porque generalmente esta política asistencialista lo que tiene es muy poca sostenibilidad y un muy alto riesgo de un rebote hacia atrás. Oye, ya me confirmó la producción, efectivamente se había rifado y luego se vendió a la República de Tayikistán, ubicado en Asia Central. Sí, no, se dio también, o sea, lo rifaron y luego lo vendieron. Oigan, pero vámonos con el siguiente tema que tiene que ver con la reconfiguración en el Congreso del Estado. Bueno, dice la dirigente estatal del PAN que no fue reconfiguración porque su diputada ya votaba a favor de la mayoría en el legislativo, pero renuncia una diputada del Partido de Acción Nacional, un partido que tiene muy poca representación en el Congreso del Estado y que con esto se queda pues más desdibujado. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso local, Maribel? Pues sí, fíjate que estábamos viendo esa nota de la diputada del PAN, pero pues desde que llegó se hizo del verde, o sea, no había contrapeso, no había un posicionamiento claro de su representación. Yo tanto no que es del PAN, sino que el distrito que ella jugó, porque lo jugó,
Es un distrito que el Partido Acción Nacional lo tenía como una pluri. Siempre se gana. Ha sido histórico. Ha sido histórico porque es panista ese distrito. Entonces, pues ella sí debería haber valorado su renuncia, no tanto por su partido, sino porque la gente fue la que le dio la confianza al PAN, no a ella. Ella era la que hoy figuraba en ese distrito, pero ese distrito es panista, no era su personalidad, no era ella, era el PAN. Entonces hoy que ella se va, que presenta su renuncia, sus razones muy justificadas tendrá, pero desde que llegó a ser diputada, pues no se le ve un posicionamiento. A mí me gustaría, no sé si tengas tú el dato, Erika, de cuáles han sido sus propuestas reales legislativas, cuál ha sido la forma en que ella se fue llevando a cabo como diputada, qué fue la mejoría que tuvo, cuántas iniciativas presentó. Se ha adherido a varias importantes, pero sí, efectivamente, como dices, a título personal, algo que realmente haya trascendido, pues no. Esas nos cuestan mucho dinero, nos cuestan demasiado dinero cuando las diputadas, es que me adhiero, no, pues es que para eso eres legisladora, para que hagas propuestas, mejoras, que el ciudadano vea que está representado, que se escuche. Creo que han olvidado Congreso del Estado verdaderamente los equilibrios, no hay equilibrios. Perdóname que yo te lo diga, pero se ven como empleados, porque se reciben órdenes y verdaderamente hoy no se legisla. Hoy la tribuna, que es el alto órgano del Congreso del Estado, que es para debatir, que es para proponer, pues solamente se suben para denostar, para mentir y para pisotear las leyes. Quienes están para crear leyes, hoy están pisoteando toda la Constitución y todas las leyes y al final salen diciendo, híjole, tenemos que regresarlas para revisarlas porque lo hicimos fast track y entonces ni nos dimos cuenta que votamos y ya no las vetaron y hoy sí las vamos a estudiar. Pues eso no es ser legislativo, ¿no? Marianela. Miren, yo siempre les digo y les recuerdo cada que me siento aquí que no se puede nada más hacer oposición en campaña y luego pasarse al otro bando ya cuando estás en los puestos públicos. Y eso es algo que el PRI y el PAN han hecho durante los últimos 2 periodos electorales y además ahora comprometen espacios de toma de decisiones que son necesarios para los contrapesos que en este caso necesita el estado de San Luis Potosí con una mano en la cintura. Entonces, esto además de ser un mensaje muy claro para los dirigentes del PAN acerca de cómo están decidiendo sus candidaturas y a quién la están poniendo ahí, es un mensaje muy claro para la ciudadanía. Específicamente vamos a platicar hoy y a hablarle y a dirigirnos al distrito, que en su momento fue el 7 local. Ahora hay una redistritación, pero es toda la zona poniente de San Luis Potosí. Vamos a decirle de Carranza para arriba, del centro para arriba, hasta donde termina la ciudad. Y esta zona históricamente ha tenido esta plurilocal del PAN. Siempre. Ha habido buenos perfiles que la han competido, algunos se han acercado, pero al final el PAN siempre la gana por ser del PAN, como dice Maribel, no por quien ponen en la mesa. Los ciudadanos no podemos seguir votando como solamente con la corriente de que ese siempre le ha ganado el PAN y que el PAN en este momento es la única alternativa en contra o del Partido Verde o de Morena, porque está demostrado con cosas como esta que pasan con la diputada del PAN que se acaba de ir al Partido Verde, que no es así. Que tenemos que hacer un análisis muchísimo más profundo de por quién estamos votando. Incluso si vamos a hacer voto cruzado, que es completamente válido, también ya quitarnos esta costumbre de, bueno, es que aquí todo el mundo vota por el PAN, entonces yo voy a votar por el PAN parejo. No, señores, el PAN no está haciendo absolutamente nada de oposición, ni a nivel nacional, ni a nivel local. Estas pluris del PAN se acaban de ir al Partido Verde. Entonces, necesitamos hacer un análisis mucho más profundo de cómo estamos ejerciendo el voto, ya sabiendo que, en este caso, la mal llamada oposición es nada más oposición en campaña y cuando está sentada en la silla, se nos va a donde no la necesitamos. Oye, estaba checando justamente el tema de las iniciativas, estoy checando en Congreso Calificado, que ahí concentra los datos, iniciativas, aprobación de iniciativas ciudadanas, 0, iniciativas caducas, 0, puntos de acuerdo, 0, pues no mucho que un puntito destacar. De acuerdo de perdido, ¿no? Para nada. No, está en el lugar 16 de la evaluación. Roxana, cierro contigo. Sí, pues, híjole, complejo el tema. Yo creo que acá, desde nuestro partido Movimiento,
a ver, es que también hay que entender, y esto también luego a veces es escabroso, pero se tiene que decir. A ver, el tema de nuestra alianza con el Partido Verde Ecologista es un tema coyuntural, es un tema de proyecto de nación, es un tema que se tuvo que tomar a escala federal para que fueran pasando las reformas constitucionales, como el tema de los programas sociales, que bueno, yo como mujer de izquierda y estadista, pues sí considero que el Estado tiene que asegurarle a la población el tema de los programas sociales, porque está comprobado científicamente que a mayor número de programas sociales va disminuyendo los niveles de pobreza, el tema de delincuencia de manera paulatina, sin olvidar también que nos dejaron un tejido social completamente roto por sexenios. Entonces, para estos temas de reformas constitucionales, pues la alianza fue PT, Verde, Morena. A escala local es complejo, o sea, y camaradas de otros estados me lo han dicho, es que están bien complicada su situación, porque, o sea, si no caminamos de manera conjunta en el tema local, pues entonces los contrapesos cambian. O sea, el contrapeso estructural, institucional, a escala federal funciona para ir sacando el proyecto de nación que estamos defendiendo, pero a escala local está complicadísimo, porque yo también a veces no quisiera usar ese término, pero pues acá la verdad es que yo admiro mucho a la compañera Gaby Torres, porque es la que da la batalla en tribuna y en acción y en hechos. Y luego hay compañeros que igual como por el tema de cuidar las formas de la alianza, pues no dicen lo que se debe de decir con el partido del color de los árboles, ¿no? Entonces dices, o sea, está bien canijo, ¿no? Y luego dicen, o sea, es como de, a ver, vamos a votar esto porque se tiene que votar, ¿no? Los palcos ahí en la feria, ¿no? Por ejemplo, y dices, oye, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso para qué le ayuda a la ciudadanía? O sea, al contrario. O sea, entonces ahí cuando dices, bueno, pues es que pues sí vamos juntos, pero la neta no somos iguales, compañeros. Ahora, juntos, pero no revueltos. Les quiero poner, para cerrar, un tema sobre la mesa. ¿Dónde está la responsabilidad de los partidos políticos? Porque yo platicaba con Verónica Rodríguez, la dirigente estatal del PAN, y me decía ella muy decepcionada y muy contrariada por lo que está sucediendo. Esta parte de, pues es que la habíamos perdido desde hace rato, estaba alejada del partido, etcétera. Pero entonces yo les genero la reflexión. A ver, para el PAN ya les pasó en el Congreso de la Unión con los Yunes, ya le pasó aquí con el tema de la diputada Aranza Puente. A ver, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos? Mariana, le quiero ir contigo porque, a ver, Movimiento Ciudadano es un partido que está creciendo, pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen de los perfiles que van a impulsar y el compromiso con la gente? Porque como decía Maribel, a ver, en este distrito en particular, al que representa la diputada Aranza Puente, pues seguramente mucha gente votó por el partido, ¿no? Por el emblema, por el color. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes como partidos y a quién están impulsando? Y Roxana, luego voy contigo. La responsabilidad que tienen los partidos políticos en quien perfilan como candidatos, ya abriendo la posibilidad de que ocupen un puesto público, es brutal y de verdad no la hemos dimensionado. Yo por eso nunca quito el dedo del renglón. Si tú perfilas una persona por bonita, por chula, por bonita, porque te cae bien, porque le debes un favor, porque tiene apoyos económicos externos, porque algo le debes, por como generalmente se perfilan las personas en San Luis y en México, te va a pasar esto. ¿Por qué? Porque son personas que, además de muy poca preparación, o vamos a decirle una preparación que pasa, normalita, nada extraordinario, no son personas que defienden una causa, Erika, y eso es bien importante. Comprometidas. No son personas que tienen un compromiso ni una pasión al respecto Por eso luego van de en contra este de país. la austeridad de su partido. Por eso luego van en contra de la austeridad, o por eso no tienen una agenda legislativa, no tienen una sola iniciativa presentada, no tienen un punto de acuerdo para posicionarse ni siquiera en una política nacional, ni siquiera en una línea partidista, ni siquiera porque se levantaron inspirados en la mañana, caray. Nada. Ese es el costo que pagamos los ciudadanos por poner perfiles que no defienden absolutamente nada y que no llevan causas. ¿Qué hace Movimiento Ciudadano? Primero, tiene que tener la mayor parte, o sea, el 51% por lo menos de sus candidaturas, de candidaturas ciudadanas. No importa que no milites en Movimiento Ciudadano, que no lleves ni un año en Movimiento Ciudadano. Es más, yo llegué a Movimiento Ciudadano como coordinadora nacional por invitación, gracias a mi preparación y a lo que yo podía aportar. Yo no llevaba militando un solo día en Movimiento Ciudadano. Es más, yo tuve que adherirme a Movimiento Ciudadano muy poco antes de tomar la coordinación nacional, cosa que no fue mal vista por nadie. Al contrario, fue una invitación, una votación en una convención nacional de jóvenes y una presentación que yo tuve
por el perfil que yo tenía y por lo que podía sumar y porque yo defiendo causas y he defendido causas durante toda mi vida. Las personas que no defienden causas y que nunca han estado en ese tipo de espacios, ojalá, no nomás políticos, porque aparte yo nunca estuve en un puesto político, nada. Eso va a pasar, se van a ir con la corriente y se van a ir con el que les ofrezca más continuidad en el poder. Ese es el costo. Tengo 30 segunditos, pero no quiero dejar fuera a Roxana Maribel. Adelante. Sí, pues digo, más bien el qué hacer como partidos políticos es una responsabilidad como institución a través de la cual se vierten las necesidades o se pueden ir encaminando los grandes problemas sociales que aún hay en nuestro país, y no poner a compañeras y compañeros pero más allá de un tema de lealtad, porque luego la lealtad se malentiende, o sea, es un tema de tener el compromiso social histórico desde la trinchera en la que estoy participando, ¿no? Entonces digo, este tema sí, lamentable, porque pues pareciera que se venden al mejor postor, ¿no? O sea, y a la fregada quien me abrió el espacio, la puerta, ¿no? Eso está bien inadmisible, ¿no? Eso sí, hay que cuidarlo. Maribel, cierro contigo. Yo creo que los partidos hoy deben de ser muy cuidadosos de quiénes van a ser verdaderamente sus representantes. Deben de escoger representantes con conocimiento, con entrega, con lealtades, con amor, pero sobre todo con trabajo real al pueblo. No porque es mi amiga, mi compadre, mi comadre, mi brother, el hijo de, el papá de, no. Que sea gente real, como nosotras, que somos de trabajo, como cualquiera persona que diga, ¿sabes qué? Tengo la intención, tengo este trabajo, conozco, conocimiento, experiencia, verdaderamente amor, no amor a los partidos, amor al pueblo, para que puedan trabajar por el pueblo y para el pueblo, porque pasa esto, se les olvida quién los puso, para qué los pusieron y parecen que son empleados de alguien. Maribel, muchas gracias. Marianela, Roxana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, por supuesto, a Antares Pastelería, que nos endulza cada mesa de los miércoles. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Gracias, nos vemos el miércoles. Gracias. Nosotros vamos rapidísimo a la pausa y regresamos.